el sacerdote de la casa, es el llamado para hacer esta cena del Señor. Y si tú no tienes esposo, tú estás sola, hermana, tú eres la llamada también para hacer esto. Así que yo quisiera meditar unos minutos en este momento, hablarte de la fe en estos tiempos de crisis, porque una de las cosas que necesitamos tener ahorita es fe. Y principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque ahorita todo el mundo, tú sabes que está tratando de sacar conclusiones de dónde vino este virus, quién lo sacó, si vino de China, si vino de Rusia, si vino de Corea, si fue Estados Unidos el que lo inventó. Hay un montón de lugares donde la gente está preguntándose cómo fue que vino este virus, dónde apareció, por qué apareció. El mundo entero hoy se pregunta, ¿y qué será lo que está pasando? ¿Será que es un juicio de Dios? ¿Será que es el demonio? ¿Será que fue creado por el hombre? Y todo el mundo quiere obtener una respuesta a lo que está sucediendo. Pero yo creo que yo le platicaba a alguien y le decía, ¿de qué sirve que ahorita nos digan, sí, fue en Estados Unidos, sí, fue en China, sí, fue fulano? ¿De qué nos serviría a nosotros conocer el origen de dónde vino esto? Si vino, si es una profecía cumpliéndose. ¿De qué nos serviría saber si es el diablo, como mucha gente dice, si lo que está pasando ahorita no te está enseñando nada? De nada serviría todo lo que está pasando. Si tú no estás ahí en tu casa ahora poniendo, como dice la Biblia, tus barbas en remojo, de nada serviría que toda esta situación esté pasando. Si tú en estos tiempos, en lugar de estar en oración, en lugar de estar buscando a Dios, te has dedicado a hacer otras cosas, no es que no vas a tener nada que hacer, pero si no has dedicado el tiempo para reunir a tu familia, ¿qué te puedo decir? Tenemos que marcar a nuestros hijos. Ahorita en este tiempo, Israel está por celebrar su fiesta que la conocemos como el Pasaj o la Pascua en español, en inglés el Passover. Y yo meditaba y decía, bueno, esta fiesta, ellos la celebran porque recordaron aquella noche cuando el Señor le mandó a Moisés que todo el pueblo de Israel se metiera en sus casas y que juntaran su familia y que hicieran un cordero y que comieran hierbas amargas, hicieran una familia pequeña, pues que se unieran con otra familia, pero que no salieran de su casa. Y es casi la misma situación que estamos viviendo hoy nosotros. Ahora, Israel casi después de 4,000 años todavía recuerda ese día. Todavía hay remembranza de ese día. Ahora, yo me pregunto qué va a pasar contigo después de que pase todo esto. ¿Qué va a pasar contigo ya cuando te dé permiso de salir de nuevo a la calle? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con la vida de tus hijos? ¿Será que tus hijos van a tener esa marca de que van a venir generaciones y ellos van a recordar las cosas que pasaron? Yo les comentaba hace unos domingos atrás que pues por los años que tengo, Dios me ha permitido vivir, por ejemplo, el terremoto en Guatemala, aunque estaba pequeño, pero lo viví. Y me recuerdo, viví algunos golpes de estado en Guatemala y lo recuerdo.
Al llegar aquí a este país, pues también he vivido diferentes situaciones, como las guerras que han ocurrido, como el cambio del año 1999 al 2000, que fue el año del Y2K, como el año 2001, que fue el año de las Torres Gemelas, que de ese día para adelante todas las cosas cambiaron y han venido a años que han marcado una diferencia y que ha habido un nuevo amanecer. Ahora, acá en este tiempo que estamos viviendo, va a haber un nuevo empezar. Aquí nos pusieron otra vez en la línea de empiece a todos. Porque tú a lo mejor pensabas que algunos te llevaban ventaja, que aquellos tenían ventaja, pero ahora nos están poniendo a todos en la misma línea de empiece. Ahora, ¿cómo vas a empezar tú a correr tu camino? ¿Cómo vas a empezar a correr tu vida? Porque eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo vamos a empezar de nuevo? ¿Cuál va a ser tu actitud al salir de esta cuarentena? ¿Cuál va a ser tu actitud al salir de esta crisis? Porque muchas veces nosotros somos llevados a tener cierta clase de comportamiento según la crisis que estamos afrontando. Y claro, cuando hay crisis todo el mundo llora, todo el mundo se queja, pero al pasar la crisis, nosotros lo vemos claramente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente tenía crisis y lloraban de ahí, pero al momentito se les iba la pena, se olvidaban de lo que había pasado y caían de nuevo a lo mismo. Entonces yo quiero que meditemos en esta tarde bajo este tema, fe en tiempos de crisis. Porque ahorita estamos nosotros todos encerraditos en nuestra casa, ahorita nosotros estamos todos pasándola bien con nuestra familia, las esposas teniendo la respuesta de ahora tener a sus esposos en la casa, de tener a los niños. Y cuando uno mira las redes sociales, pues a veces, aunque en chiste o aunque en broma, muchas mamás o muchos papás que a veces ya no saben ni qué hacer con los niños. Ahora yo me pregunto, y veo en la escritura de la vida de Noé, porque regularmente nosotros decimos Noé estuvo en cuarentena porque llovió 40 días y 40 noches. Sí, eso fue lo que llovió. Pero eso no fue lo que estuvo Noé adentro del arca. Si tú con un perrito que tienes en la casa ya estás desesperado, imagínate Noé con toda la clase de animales que tenía en el arca. Los pajaritos tempranito ya lo despertaban. Los otros en la noche no lo dejaban dormir. Como cuando la mamá tiene dos niños chiquitos y uno se duerme y el otro empieza a llorar y le despierta al otro y a veces no sabe ni cómo callar a uno ni consolar al otro. Ahora imaginémonos a Noé en el arca. Yo estaba haciendo las cuentas más o menos cuánto tiempo realmente estuvo Noé dentro del arca, desde el día en que entró hasta el día que salió, y fueron 370 días. O sea, te estoy hablando 5 días más de un año y 5 días. Ahora, ese es el milagro, porque el milagro podríamos decir, ¿de dónde pudo Noé almacenar tanta comida dentro del arca para comer él, su familia y para darle de comer a todos los animalitos? Tuvo que haber un milagro, tuvo que haber algo sobrenatural allá adentro. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fe en estos tiempos de crisis? Yo te quiero leer el pasaje que tú ya conoces, que está en Hebreos 11:1, pero te lo quiero leer en diferentes versiones. Te lo quiero leer primero aquí en la Peshita. La Peshita dice, ahora bien,
La fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. Mira esta otra, la Castilian. La fe es el anticipo de las realidades que se esperan y la prueba de las que no se ven. Entonces, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Qué preciosa esa palabra, me gusta. Me gusta porque esa es la clase de fe que Dios quiere. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Ahora, cuando yo voy a estudiar esa palabra fe, que es una palabra que solamente tiene 2 letras, pero que es tan significante para nuestra vida y tan importante en este tiempo que nos estamos viviendo, me lleno de gozo, porque esa es una palabra que viene de su origen en hebreo, de una palabra que se dice emuná. Podríamos decir el emuná de Dios. Repita usted conmigo, emuná. Y dice el diccionario Strong que es una palabra de origen femenino que está ligada con la palabra también 529 literalmente, que significa firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad y también fe. Pero esa fe de fidelidad, de fielmente, de firmeza, de firmemente, de honradez, de lealtad, de reinar de veraz, de verdad. Y mire lo que dice el diccionario expositivo Wine. Dice: emuná es la firmeza, la fidelidad, la verdad, la honestidad, la obligación oficial. Y vemos el primer caso aquí en el Éxodo 7:12. Y donde el vocablo es, yo creo que tengo acá esta figura un poquito más adelante, se la voy a mostrar. Pero nos habla entonces esta palabra emuná, nos habla acerca de no una fe cualquiera, sino nos está hablando de la fe madura, de la fe en Dios. Entonces, miren lo que dice el diccionario Strong acerca de la otra palabra, porque se recuerda que le dije que una era femenina y esta es la masculina. Podríamos decir emun, viene de lo establecido, de figuramente confiable, también abstractamente, confiabilidad, fiel, verdadero y de verdad y verdadero. Entonces, este es el pasaje que le estaba mencionando, que estábamos viendo en el primer pasaje, dice el Éxodo 17:12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes, dijéramos ahí, estuvieron sus manos emuná, hasta que se puso el sol. Entonces la fe emuná
Te está hablando no solo la fe de creer, sino la fe de estar firmes. El pasaje acá que leíamos de Isaías 50, de Isaías 33:6, dice: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El Señor, el temor del Señor es tu tesoro. Entonces ahí nos habla de la palabra también que es clave para esta enseñanza que yo te quiero dar, es acerca del conocimiento. Entonces, hay diferentes clases de fe. Yo lo he enseñado muchas veces aquí en la iglesia, lo hemos visto muchas veces aquí en la iglesia. La primera fe es la fe natural. La fe que todos tenemos, la fe que cuando el tiempo atrás tú te montabas en un bus y tú sabías que ese bus te iba a llevar a un destino donde tú ibas. La fe natural que te subías a un avión y sabías que ese avión te iba a llevar al destino del tiquete que tú habías comprado. La fe natural que el agricultor sale, siembra su semilla y sabe que en cierto tiempo esa semilla va a brotar y va a dar el fruto que necesita tener. Esa es la fe natural. Pero también está la fe salvadora, que es la que recibimos cuando tenemos un encuentro con Cristo. Es la que se te da en un momentito cuando tú oíste la palabra de Dios y tuviste una revelación del cielo y el Señor abrió tu corazón y se te fue revelado de que necesitabas salvación y tú levantaste la mano en medio de un culto, en medio de tu casa, en medio de una iglesia, yo no sé, donde tú lo hayas recibido, se te abrió ese panorama y se te dio ese momentito la fe salvadora. Y tenemos la otra fe, que es la fe como fruto, que esa es la consecuencia de vivir una vida espiritual. Cuando tú vives una vida espiritual, pues por naturaleza vas a tener ese fruto, que es un fruto del Espíritu Santo, que es la fe. Y está la otra, que es la fe como el don. Este estaba a través del Espíritu Santo con el poder extraordinario, con un poder extraordinario de confianza. Pero esta fe viene por el conocimiento. Esta fe es la fe emuná. Para hablar de esto, yo quiero que tú vayas a Jeremías 33:3, y que es un pasaje de los más conocidos, de los más memorizados en el ámbito cristiano. Este es uno de los pasajes que de inicio, de entradita, cuando tú vienes al Evangelio, es uno de los pasajes que primero te enseñan, de primero que uno se memoriza. Jeremías 33:3. Lo que sucede es que a veces nosotros solo nos aprendemos la mitad del verso. Y entonces ahí es cuando caemos nosotros a veces en errores, porque solo aplicamos la mitad del verso. Y te voy a dar un ejemplo con otro pasaje. Antes de leerte este pasaje, te voy a dar un ejemplo con el otro pasaje que comúnmente también conocemos, que está en Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí lo dejamos. Ahí dejamos el verso. Pero el verso no termina ahí. El verso dice: pero no los que viven conforme la carne, sino los que viven conforme el Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. Pero nosotros le recortamos la mitad al verso. Ahora también en este versículo que te quiero leer aquí, en Jeremías 33:3, también casi hacemos lo mismo. Y lo que sucede es que muchas veces los vemos también en emblemas, a veces los vemos solamente recortados, que dice: clama a mí y yo te responderé. Y ahí lo dejamos. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Ahí lo dejamos. Pero mira lo que dice el resto del texto. Y te enseñaré. Diga conmigo, y te enseñaré. Cuando habla de te enseñaré, está hablando de términos pedagógicos. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. La Biblia dice, el pueblo perece por falta de conocimientos. El pueblo perece por falta de no tener una fe emuná, una fe con conocimiento. Por eso aquí, la base de este texto debería de ser enseñanza, clamar para conocer, clamar para aprender. Mire, los que tenemos años de predicar este evangelio, nos tenemos que gozar. No nos tenemos que asustar, ni tratar de meter un evangelio de meterle miedo a la gente. Porque la Biblia nos enseña que cuando todas estas cosas vengan sobre nosotros, dice la Biblia, va a nacer el sol de justicia. Y nosotros saltaremos como venaditos, dice. Tenemos que estar felices porque este es un tiempo que tenemos que estar disfrutando nosotros. ¿Cómo no nos vamos a gozar que estamos en medio del cumplimiento de lo que hemos predicado por años? Antes la gente se burlaba de ti, sí, que esto acá y pero ahora todo el mundo quiere oír algo de Dios, ahora todo el mundo quiere orar, los países llaman a oración, los gobiernos llaman a oración hoy precisamente acá el gobernador de aquí, del estado de Maryland está llamando que hoy hiciéramos una oración, pero ¿por qué esperar que haya una crisis como la que estamos viviendo para querer orar? ¿Por qué no querer orar antes que lleguen las crisis? Ahora, estamos en este texto que dice, y te enseñaré cosas grandes. Entonces, la fe emuná va a venir a través del conocimiento que tú adquieras. Ya te hablé de las diferentes clases de fe que hay. Pero esta fe emuná, esta fe de Dios va a venir no simplemente por la naturaleza. Esta fe va a venir a través del conocimiento. Por eso dice Jeremías, ¿tú quieres ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Tienes que aprender. Y el aprendizaje te va a llevar a tener fe. Porque es como cuando tú llegas a un trabajo, tú llegas nervioso, tú llegas tu primer día de trabajo, tú llegas nervioso porque no sabes qué es lo que vas a hacer, no sabes, pero cuando tú ya te das cuenta que ese trabajo tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con tus dones, tiene que ver con lo que tú conoces y entonces te empiezas a sentir como pez en el agua, porque ese trabajo dice, esto ya lo sé, entonces tú ya llevas confiado. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento pleno de lo que hay que hacer. Entonces ya no vas a la expectativa, ya vas con el conocimiento de lo que hay que hacer. Entonces Dios quiere que nosotros crezcamos a ese nivel de fe, que vayamos con el conocimiento pleno de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces, mira, cuando decimos aprender, pues por lo menos hay 7 pasos que tienen que ver con el aprendizaje. Y está el
esemí, el ginosco, el proginosco, el norizo, el eido, el gnosis y la epignosis. Y Dios quiere que tú lleves a ese nivel de la epignosis, que es el conocimiento pleno. Porque, por ejemplo, si miramos la número 1, que es el isimí, ese es el nivel de saber o conocer. El ginosco es el nivel de estar informado o estar enterado. El proginosco es el conocer antes o saber algo de antemano. El norizo es el hacer conocer o tener notorio algo o mostrar algo. El eido es saber reconocer, saber comprender, saber informar. La gnosis es el conocimiento, es la sabiduría, es el tener ciencia. Pero la epignosis es el tener el conocimiento pleno de las cosas. Y eso es donde Dios nos quiere llevar. A eso es lo que Dios nos quiere llevar, a la epignosis, para que tú seas apto en todo. Cuando yo oigo de la epignosis, eso viene a mi mente cuando allá en Babilonia se pone en juicio las actitudes de todos aquellos magos y la actitud también de conocimiento de Daniel. Y dice que cuando le hicieron la prueba, le hicieron el examen, dice que Daniel salió más apto. En otras palabras, salió con epignosis. Salió lleno, salió mejor. Los otros a lo mejor tuvieron las demás, pero Daniel tenía epignosis. Entonces Dios quiere que tú seas una palabra entendida. Dios quiere que tú seas una persona entendida, que conozca las cosas, como los hijos de Isaacar. Eso dice que eran expertos en conocer los tiempos. En otras palabras, ellos tenían la epignosis de conocer los tiempos. ¿Por qué razón? Porque acabamos de leer Hebreos 11:1. Pero cuando nosotros vamos a Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice Pablo? Aquí hay un crecimiento. Pablo dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. Allá cuando el Señor murió y resucitó y se le apareció a sus discípulos, había un discípulo de aquellos que le contaron, que le dijeron, pero él dijo, hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Y se le apareció el Señor al siguiente día a Tomás y le dijo, Tomás, aquí estoy, mete tus dedos aquí en mis manos, toca mi costado. Y entonces dice la Biblia que entonces él creyó y el Señor le dijo, porque vistes, creíste. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, por fe andamos, no por vista. Entonces es importante que esa fe de creerle a Dios no sea solamente una fe basada en el aire, sino una fe basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero ir un poquito rápido porque tengo muchas cosas que decirte. Entonces, pero mira lo que dice Marcos 11, 22. Marcos 11 del versículo 22 en adelante. Y Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. En verdad digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dudó en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, ¿qué dice? Le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas
por las cuales oréis y pidáis, creed que la habéis recibido y serán concedidas. Hay otro pasaje que dice, pedid y se os dará. Entonces, aquí no se está hablando del Señor. Jesús está diciendo, tengan fe. Yo te puedo decir en este momento en que el mundo está en una crisis total. Lo que te puedo decir es, ten fe. Ten fe. Pero aún en la fe natural, fíjate que lo que te estoy diciendo, aún en la fe natural, el agricultor, sin antes no poner su semilla, sin antes no sembrar, él jamás va a salir al campo a esperar que el campo dé un fruto que él nunca sembró. Ahora este tiempo, el que el Señor nos tiene en casita, ¿dónde quedaron las excusas? Antes que estábamos sin esta crisis, todo el mundo tenía excusas para no ir a la casa de Dios. Todo el mundo. Pastor, tengo que trabajar. Pastor, se me enfermó mi niño. Pastor, se me enfermó mi otro niño. Pastor, todos estamos enfermos. Pastor, ahora yo. Pastor, mi carro. Pastor, y todo el mundo tenía una excusa. Yo digo, ¿y dónde están esas enfermedades hoy? ¿Por qué ahora no te atreves a ir al hospital? ¿Ah? Porque ahora no te vas a la emergencia, como dices, estoy en la emergencia. Porque ahora no te atreves a ir. Te das cuenta que Dios está haciendo cosas maravillosas en tu casa. Que en este tiempo de crisis tus hijos tampoco se te han enfermado. Que en este tiempo de crisis tampoco tus hijos han necesitado ir de emergencia al hospital. Es tiempo que tengamos fe en nuestro Padre, en nuestro Señor, en nuestro Dios. Es tiempo de tener fe. Alguien me preguntaba, ¿y qué después de que pase esto? Mira, ¿para qué te vas a preocupar ahorita por lo que va a venir? Si la Biblia dice, cada día tiene su afán. Mira todos los planes que mucha gente tenía. Y no te estoy hablando de gente pobre, te estoy hablando de gente con poderes económicos, te estoy hablando de gente comerciante, de gente de negocios. Las bancas de valores en todo el mundo están completamente bajas. Aquí hay gente que pensó hacer un negocio un día después de. Resultó que ese día se vino la cuarentena y todo se vino para abajo. Mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, siempre nos decía, cuando vayan a un lado o planeen ir a un lado, no digan voy a ir, digan primero si Dios quiere. Si Dios me lo permite, primero Dios. ¿Por qué decía? Porque uno planea, pero Dios es el que dispone. Usted puede planificar muchas cosas, pero el que va a disponer de todo es Dios. Y yo le decía a unos hermanos, le digo, mire, Dios, yo le he predicado muchas veces aquí, si Dios quisiera ponernos a todos a moquear y a estar de rodillas, a estar prostrados, hermano, mire, Él no necesita grandes cosas. Mire este pequeño microscópico virus que anda por el mundo, cómo tiene a la humanidad entera. ¿Cómo nos tiene?
que es una cosita que se necesita un microscopio para verlo. Pero tiene doblegado al mundo entero. Ahora yo preguntara, ¿y qué sería que Dios pusiera su mano sobre la tierra? ¿Se imagina usted eso? Por eso la Biblia dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia. Y usted me podrá decir, sí, pastor, pero mire, no, mire, lo que le estaba diciendo al principio, ¿qué beneficios o qué propósitos vas a aprender en medio de esta crisis? Tienes que ahorita como decimos, tienes que ponerte las pilas para entender el propósito de Dios, de tenerte ahí, de tener a tu familia, de tener a tus hijos guardados en casa. Ahorita es el tiempo en que el Señor se te puede aparecer en tu casa. Este es el tiempo de la parucía del Señor. Así como se le apareció a Jacob en el camino, así como se le apareció a Pablo y se le fue revelado, así como se le apareció después de resucitado, se le apareció a María y a todos los discípulos, así el Señor se te va a aparecer a ti en tu casa. Este es el tiempo en que Dios nos va a preparar a nosotros como iglesia. Este es el tiempo en que el Señor nos va a decir, iglesia, prepárense, yo ya estoy listo. Como cuando una novia se está preparando para su boda. Y usted sabe que cómo se prepara una novia para la boda. No es una vestimenta cualquiera. Ese día, toda la ropa que lleva es especial. Y como es tan especial, no se la puede poner ella sola, necesita de ayuda para que alguien la vista, para que alguien la ayude a vestirse. Pero, ¿qué sucede cuando la novia no sale? Le van a tocar la puerta y le van a decir, hey, apúrense, ya todos están listos, solo la novia falta. Así nos está diciendo el Señor ahora, ya solo la novia falta, apúrense. Este es el tiempo que Dios se te va a aparecer. Este es el tiempo que tú tienes que pedirle al Señor que se te sea revelado Él. Que tú tengas tiempos de parucía con Él. Que en medio de tus cultos familiares algo suceda, que en medio de tu sueño algo suceda, que en medio de donde tú estás ahí en tu casa algo suceda. Yo tengo este pensamiento acá. La crisis no nos ayuda a tener más fe. Porque a veces pensamos que las crisis nos van a ayudar a tener más fe y decir, ahora sí voy a crecer en mi fe yo. No. La crisis no nos ayuda a tener más fe. La fe es fe. Y el Señor dice que a cada uno se nos fue dada una medida de fe. Entonces, cuando hablamos de esto, es que en estos momentos de crisis, lo que nos ayuda, la crisis nos va a ayudar a saber depender más de Dios que de nosotros mismos. Entonces, una crisis, como te estaba diciendo, no te va a ayudar a que tu fe crezca. Lo que te va a ayudar la crisis es que tú aprendas a depender más de Dios que de ti mismo. La palabra emuná, que es la fe, tiene que ver con tres partes o con tres órganos en nuestro cuerpo. Y la número 1 es el oído. Pero
más adelante te voy a leer estos versos. Pero el oído tiene que ver con la fe que viene por el oír, pero no oír logos. Pues recuerda que hay el conocimiento logos y hay el conocimiento rema. Y cuando tú vas a esos pasajes, si tú los buscas ahí en tu escritura, si tú los buscas ahí en tu palabra y tienes un diccionario strong o vas a ver que no es la palabra logos, sino es la palabra rema. Tiene que ver, número 1, con el oído. Número 2, tiene que ver con el corazón. Por la Biblia dice, con el corazón se cree. Y número 3, tiene que ver con la boca. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa. Entonces, diríamos que esta fe emuná es la fe oída, la fe pensada, la fe creída, la fe hablada. Si te das cuenta que es una consecuencia uno de otro. La fe oída, la fe pensada, la fe creída y la fe hablada. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye podríamos decir, mire, todo el mundo puede oír. Pero mire lo que dice el resto del versículo. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. O sea que no se trata solamente de oír. Por eso te estaba hablando que esta fe emuná es la fe basada en el conocimiento. Como leímos en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Ahora estamos aquí en que dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo estás edificando tú tu casa ahora, en estos días que estás ahí con tu familia? ¿Cómo estás edificando tu casa? Mira, así rapidito. Cuando Dios hizo a Adán en el huerto del Edén, Adán no solamente era el rey, sino también era sacerdote. Ese era el llamado de ser reyes y sacerdotes. Entonces, Adán era rey, él era el único. Y era sacerdote también en su casa. Pero por haber fallado, pues su sacerdocio se terminó y su reinado pues también acabó. Más adelante miramos a Abraham, que se encuentra con un hombre llamado Melquisedec, que era un sacerdocio, porque ya no existía sacerdocio. Entonces aparece un hombre llamado Melquisedec, el cual le sirve pan y vino a Abraham. Y nosotros aquí tenemos preparado nuestro pan y nuestro vino. Pero este pan y este vino es la restauración también del sacerdocio en las casas. Por eso te pedimos ahora que tú estás en tu casa que prepararas tus elementos. Pero no solamente se trata de lo que sea, jala ahí y vamos, no. ¿Cuánto tiempo le dedicaste tú a preparar tu mesa? ¿Cuánto tiempo la preparaste así bien bonita? La preparaste así como que fuera algo especial porque le vas a servir la mesa a tu familia hoy.
Más adelante este sacerdocio fue dividido en dos. Porque en las tribus de Israel, usted sabe que el sacerdocio iba por Leví, que era el sacerdocio levita. Pero el reinado iba por Judá. Y vemos un sacerdocio y vemos una restauración en el libro de Hebreos. Cuando el Señor Jesús aparece Él, no solamente como el sumo sacerdote, sino como el Rey de Reyes. Entonces hay una restauración del sacerdocio y una restauración del reinado. Entonces ahora, hermano, que tú estás en tu casa con tu familia, ahora ejerce tu papel sacerdotal. Ahora ejerce tu papel sacerdotal. Lo que estamos leyendo acá, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo estás edificando tú tu casa? ¿Cómo la estás edificando? Pregúntate, ¿cómo estoy edificando mi casa? Ahora no puedes aparentar ser uno en la iglesia y ser otro en la casa. Posiblemente antes decía, no, pero el que tiene que predicar es el pastor, y así que. Y tu hijo pues venía acá o iba a la iglesia donde iba y oía al pastor, pero seguía pensando en su papá, en su mamá, cómo son en la casa. Ahora tú eres el que está ahí con tu hijo, con tus hijos, con tu esposa. ¿Crees que tu hijo te mira digno a ti de ser el sacerdote de la casa? ¿Crees que tu hijo te mira digno a ti de que seas tú el que va a servir la mesa del Señor, o tú necesitas reconciliar? Este es el año de la reconciliación. Mira, para eso nos llamó el Señor a la casa. Para reconciliar el amor de los padres hacia los hijos y el amor de los hijos hacia los padres. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros como padres es que también a veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Nosotros todo el tiempo esperamos que ellos vengan y nos pidan perdón. Pero ¿cuántas veces has sido tú a pedirle perdón a tu hijo? ¿Cuántas veces tú has tomado la iniciativa y acercarte a tu hijo o a tu hija y pedirle perdón y decirle, mira, yo sé que fallé. Sé que lo que hice no estuvo bien. Sé que lo que te dije no estuvo bien dicho. Sé que ese día estaba enojado y te insulté, te maltraté, te eché. A lo mejor lo echaste de la casa. Y eso le lastimó su corazón. ¿Por qué no tomas este tiempo para reconciliación? Y ahora que estamos unidos ahí en tu casa, en la mesa, tú puedes decir, gloria a Dios, porque ahora me siento digno. Como papá, ahora te sientes digno de tener ahí a tus hijos en la casa. Y de poder ser tú el que está listo con tu esposa para servir a esos elementos. Eso es un privilegio grande. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, 17. Porque no nos ha dado Dios el espíritu del temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Cuando habla de fortaleza, habla del emuná. Dios nos ha dado el emuná. Y no solamente el emuná, la fe, la fortaleza, sino la templanza. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír. ¿Te recuerdas que te mencioné que habían 3 elementos? El oído, el corazón y la lengua, el hablar. Entonces este texto dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y ahí yo le metí ese en medio, pero como te decía, no la palabra logos,
sino la palabra rema de Cristo. Y la palabra rema tiene que ver con aquella palabra revelada, tiene que ver con aquella palabra que te saltó en un momento dado, no aquella palabra que solamente ves la letra de la palabra, sino que estás viendo en el espíritu de la palabra con que el Señor te está hablando. Y que va a producir ese conocimiento pleno de solamente tú tener la fe, emuná. Mira lo que dice Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra rema. Yo no te puedo venir a predicar acá poemas o versos o conocimientos vagos de psicólogos o de novelistas o de historiadores, sino vengo acá a predicarte la palabra de Dios que transforma, que cambia nuestra vida, porque esa es la palabra de Dios que cambia nuestra vida. La palabra rema es la que va a traer revelación para que cambie tu vida. Por eso dice, más que dices, cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Porque necesitamos no solamente tenerla en la mente, no solamente tenerla en el oído, sino que tenemos que hacer ese cambio. Como mire, la vez pasada yo prediqué acá en la iglesia acerca del crecimiento o de la evolución de la amargura, la evolución de la maldad, la evolución es cómo va evolucionando, cómo se va progresando. Una palabra que se te mete aquí en tu mente, luego va a tu cerebro, luego baja a tu corazón, luego a tu estómago. Entonces, de igual manera, la palabra de Dios, la palabra rema de Dios, tiene que entrar en tu corazón, no solamente como un logos, como un conocimiento, sino que tiene que hacer el efecto en tu vida, a tal manera que produzca cambios. En tu vida. Mira lo que dice 2 Corintios 4, versículos 7, 8 y 9. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El emuná. En vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios. Y no de nosotros. ¿Por qué razón? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mira, yo no sé si me estás entendiendo lo que estamos leyendo, pero aquí está claro. Y el verso 11 dice, porque nosotros que vivimos constantemente, estando siempre entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Verso 12 y 13.
Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo, oye bien esto, este verso 13 me interesa mucho que le pongas mucha atención. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ya no te está hablando de una fe cualquiera. Ya te está hablando de un espíritu de fe, del emuná de Dios. Según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dijera otro versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a hablar lo que abunda en tu corazón. Lo que hay en tu corazón, de eso vas a hablar. Podríamos hablar en este tiempo solo de crisis. Podríamos hablar ahorita solo de penas. Podríamos hablar ahorita solo de confusiones. Podríamos hablar. Este es un tiempo propicio para poder hablar solo de desgracias. Para poder hablar solo de derrotas. Como usted sabe que ahí sale un montón de gente haciendo críticas, diciendo, ¿dónde están esos aleluya? ¿Dónde están esos predicadores que salgan ahora a sanar la gente? Ese no es el evangelio. Yo creo en un evangelio que dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El evangelio que yo conocí desde que era niño, es el evangelio que conozco ahora. Y es el evangelio que si pasaran unos cuantos años más y no ha venido el Señor, va a ser el mismo evangelio. Pero un evangelio basado en la eternidad perfecta de Dios. Un evangelio basado en la eternidad plena de Dios. Cuando el Señor habla de Él, habla de el tiempo, en el tiempo presente, pero habla del tiempo futuro. Por ejemplo, nosotros cuando miramos en el Salmo 23, mire cómo dice el Salmo 23. En el tiempo presente, Jehová es mi pastor. Ese es el tiempo presente de la eternidad. Él es mi pastor. En el tiempo futuro, en la eternidad, y nada me faltará. ¿Sí te estás dando cuenta de que cambió de tiempo? En el tiempo presente, Jehová es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, en el tiempo futuro eterno, nada me faltará. ¿Qué dice más? En dedicados pastos, me pastoreará, conformará mi alma. ¿Qué más dice? Me guiará. Me guiará. ¿Por qué no dice me guía ahorita? En tiempo presente. Porque es la eternidad perfecta de Dios. Esa es la eternidad de Dios. Entonces, por eso dice este texto que acabamos de leer aquí en Corintios. Yo oí, yo creí, por eso hablo. Ahora la pregunta mía sería, ¿por qué tú no hablas? Tendríamos que ir de regreso. Si el orden es oír, creer, hablar. Pero si no hablas, a lo mejor no has creído, aunque hayas oído un montón. Porque de qué has oído, has oído. Pero dice otro pasaje en la Escritura, que cuando oigamos, no seamos oidores olvidadizos. No seamos como aquel, dice, que se ve en un espejo, se ve como es, y al rato se da la vuelta y ya se le olvidó cómo era. Sino que nosotros
atesoremos esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, a tal manera que esa palabra que entró como logos a nuestra vida, en nuestro oído, se convierta en un rema en nuestro corazón, a tal manera que cuando hablemos nosotros va a haber una palabra revelada en nuestra vida, porque va a ser la palabra que oímos, que creímos y por eso hablamos. Por eso me llama la atención a mí, a aquel muchacho que había nacido ciego y que le hicieron la pregunta al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Y el Señor dijo: no, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Este nació así para que fuera manifiesta la gloria de Dios, para que fuera manifiesta el poder de Dios. Pero cuando le hablaron a aquel muchacho, después de haber sanado, le dijeron: hey, le dijeron a los papás: ustedes, este es el niño. Y los papás dijeron: pregúntenle a él. Él ya está grande. Él ya tiene una fe emuná. Pregúntenle. Cuando le preguntaron al muchacho, él dijo: miren, señores, yo lo único que les puedo decir es que antes yo era ciego, pero ahora puedo ver. Entonces, este tiempo que tú estás ahí metido en tu casa, es el tiempo que, si tú eras ciego en la palabra del Señor, ahora pídele la revelación al Señor, para que tu fe, como un fruto, pase a ser una fe emuná, una fe basada en el conocimiento, porque cuando tú oyes, entonces tú vas a creer. Y cuando tú lo crees, tú lo vas a testificar. Aquel muchacho, por lo que le sucedió, por lo que oyó, él habló. Por eso, mire, había otro ciego que él oía que andaba Jesús por ahí, pero él no podía ver. Pero él había oído, ya tenía la semilla, ya había oído. A tal manera que cuando él le dijeron que Jesús andaba cerca, él empezó a gritar y a decir: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se llegó a él y le hizo una pregunta. Le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Mire, le estaba preguntando el dueño del cielo y la tierra. Le estaba preguntando el dueño del oro y de la plata. A Salomón le hicieron la misma pregunta y le hicieron: ¿qué quieres? Y él dijo: lo que yo quiero es sabiduría. Ahora este ciego le están diciendo: ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo: que yo recobre la vista. Por alguna razón, este hombre había perdido la visión. Tenía el conocimiento, sabía que Jesús era descendiente de David, pero por alguna razón había perdido la vista. Había perdido la visión. Hermano, ¿tú dónde estás? Tengo una palabra para ti. Tú que pensaste que ya tu ministerio se había terminado, que se había acabado. Y te pasó a lo mejor lo mismo que este hombre Bartimeo. Perdió su visión. Pero este tiempo, Dios quiere que recobres la vista. Dios quiere que recobres tu visión. Dios te está dando la visión. Tú naciste para este tiempo. Dios te escogió para ser
un anunciador de su evangelio para este tiempo. Recíbela. Yo te la ministro ahora, en el nombre de Jesús. Te la ministro. Y este es tu tiempo. Tú no te atrasaste. Este es el tiempo de Dios. Y si tú piensas que te atrasaste, esta palabra también es para ti. La Biblia dice que todo lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón, Dios te lo va a restaurar. Esos son tiempos. Dios te lo va a restaurar. Así que este es el tiempo tuyo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Entonces, continuando acá donde estamos. Entonces acá el Salmo 116, y con eso voy a concluir ya. Porque estaba viendo este pasaje que acabo de leer aquí, donde el apóstol Pablo habla exactamente y él menciona este pasaje. Porque acá el apóstol Pablo está diciendo que creí, por lo tanto hablé, pero es un pasaje que él había leído en el libro de los Salmos. Entonces, él lo menciona acá en el libro de los Corintios. Pero el origen de esta palabra está en el libro de los Salmos, capítulo 16 y verso 10. Y lo que dice la Reina Valera dice, creí, por tanto, hablé. Pero mire lo que me llama mucho la atención, como dice todo el pasaje. ¿Cuándo habló? ¿Cuándo habló? Estando afligido en gran manera. Entonces, mira, ahorita estamos en medio de esta crisis. Este es tu tiempo para hablar. Ese es el tiempo que Dios preparó para ti, para que tú hables. Salmo 116, verso 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Este es tu tiempo para que tú testifiques de Dios. Este es tu tiempo para que tú hables de Dios. Este es el tiempo para que tú hables de las cosas que Dios te ha dado, de las maravillas de Dios. Este es tu tiempo. Mire lo que dice el verso 10, según la Biblia Aldea. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Si tú estás ahí en tu casa y a lo mejor ya te dieron la noticia de que no tienes trabajo. Y una de las cosas que el enemigo empieza a atacar es nuestra mente. Porque él sabe que nuestra mente también es el campo donde creemos. Pero mira lo que dice este pasaje. Aunque digo, me encuentro muy afligido. Tú puedes decir conmigo, sigo creyendo en Dios. Y esta creyendo en Dios ya no está basado en aquella fe natural. Este creyendo en Dios ya está basado en la fe emuná, en una fe basada en el conocimiento. Porque tú sabes que la Biblia dice que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Tú sabes que la Biblia dice que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él lo conoce. Esta es la fe basada en el conocimiento, que aunque estés en crisis, que aunque estés afligido, Dios, le puedes tú decir, yo sigo creyendo en ti. Te leí hace un momentito el texto también donde habla que estamos afligidos, pero no estamos angustiados.
Y ese pasaje seguía ahí un poco más para abajo. Llega el pasaje donde dice, porque antes que todas estas cosas, somos más que vencedores. Si tú eres un vencedor, tú estás acá, eres un vencedor. Tú estás ahí en tu casa, eres un vencedor. Ahora tienes a tu familia. Ahora tienes a tu familia en tu casa. Y la Biblia habla de la higuera y habla de los higos cuando habla de la familia. Y acá está hablando de el vino y del pan. Este es un día en que la mayoría de iglesias están celebrando este momento de comunión, de Santa Cena. Y yo quisiera que tú te fueras acercando ahí con tu familia, si tú puedes tomarte de la mano con tu familia. Y que juntos vamos a tomar esta cena. Nosotros la vamos a transmitir en privado para que tú puedas hacerlo ahí en tu casita, en privado. Vamos a hacerla para que tú tomes tu papel de sacerdote en tu casa. Yo voy a invitar a mi esposa que pase acá y a mi hijo Byron con los elementos. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle al Señor que en esta hora, lo más importante es que tú estés ahí con tu familia. Si hay alguien de tu familia que no está, llámalo. Dile, ven a participar con nosotros. Vamos a comernos al cordero. Vamos a participar de esta cena. Si quieres venir, porfa. Traer los elementos. Vamos a orar aquí arriba.